gobierno cubano anuncia un aumento de más del 500% en el precio del combustible. La medida entrará en vigor el 1 de febrero y forma parte de un paquete más amplio que el régimen impulsa desde diciembre como parte de una estrategia para aumentar el flujo de caja del Estado. Entre las medidas destacan el incremento de los precios de la gasolina, la energía eléctrica o el gas a partir de febrero y marzo. El litro de gasolina regular pasará de 25 pesos cubanos, es decir, unos 20 centavos de dólar, a 132, un dólar con 10 centavos, lo que equivale en Cuba a un aumento del 528%. Los turistas comenzarán a pagar el combustible en divisas como parte de la medida. De acuerdo con estimaciones oficiales, la economía cubana se contrajo alrededor de un 2% en el 2023, mientras que la inflación llegó al 30%, una cifra menor a la del 39% registrada el año anterior. Las cifras son vistas como uno de los mayores planes de ajuste macroeconómico en décadas implementadas en la isla, ya que no solo incluyen el incremento del combustible o servicios, sino también el final de subsidios, como el subsidio universal en alimentos. ¿Cómo afectan estas medidas a los cubanos? ¿Cómo van a reaccionar? Mauricio de Miranda es economista cubano. Es doctor en Economía Internacional y Desarrollo y trabaja como profesor titular en la Pontificia Universidad Javeriana en Cali, en Colombia, donde lo saludamos. Señor Miranda, gracias por su tiempo. Bienvenido al programa. Buenas noches. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. ¿Es este incremento de más del 500% una medida desesperada del gobierno cubano? A ver, me gustaría aclarar que en realidad se trata de un incremento que va entre 428 y 445% de acuerdo con el tipo de combustible utilizado. Es decir, el cálculo exacto es 428 en el caso de la gasolina regular, porque pasa efectivamente de 25 pesos cubanos a 132. Usted mencionaba ahorita lo que esto representa en términos de dólares y creo que aquí es donde primero hay que aclarar algunas cosas. Y es que la tasa de cambio oficial, o para ser más preciso, las tasas de cambio oficiales, porque son dos, que es algo que realmente la mayor parte de los economistas recomendamos que no se hubiera hecho así. Cuando se estableció la reforma monetaria en enero de 2021, establecieron una tasa de cambio de 24 pesos por dólar que no se ajustaba para nada a las condiciones del mercado. Luego corrigieron esa tasa de cambio y la pusieron como una tasa de cambio paralela a 120 por 1, que es la que han utilizado para establecer los precios en pesos cubanos ahora de las nuevas tarifas, pero no guardan relación con la tasa de cambio del mercado informal, que es donde la mayor parte de los actores económicos no estatales se aprovisionan de divisas, que anda en 250, 260 pesos el dólar. es decir, más del doble de la tasa de cambio paralela que el gobierno reconoce. Si es una medida desesperada, bueno, lo que pasa es que la reforma monetaria que se hizo en enero del 2021 y a la que se le llamó la tarea de ordenamiento, en realidad lo que ocasionó fue un desordenamiento de la economía cubana. Se generaron muchísimas desproporciones macroeconómicas, se llevó incluso a una situación de desequilibrios macroeconómicos fundamentales que no solo son un problema coyuntural, sino que se arrastran y que ya han afectado la estructura de la economía cubana. Entonces, ese ajuste de precios que se hizo con la reforma monetaria no fue adecuado. Ese ajuste de salarios no fue adecuado. Esa reforma monetaria se hizo en el peor momento posible, saliendo el país de una pandemia, sin salir siquiera el país de la pandemia, porque no había salido el país de la pandemia, y además con una parálisis de prácticamente con todo su sector productivo y sus principales fuentes de ingresos. Eso fue un verdadero disparate haber hecho eso en ese momento.
Y entonces, Pero, por supuesto, lo que están haciendo es corregir todos los desequilibrios que se generaron con esas decisiones incorrectas. o sea, el gobierno adopta ahora esta serie de medidas como respuesta a una serie de decisiones adoptadas en el pasado que desde el punto de vista económico, como usted bien nos lo cuenta ahora, han sido un desastre, por decirlo de una manera sencilla y coloquial. Claro, pero estas medidas no solucionan el problema, porque estas medidas lo único que hacen es ajustar los precios de los combustibles que estaban establecidos a una tasa de cambio irreal, que en Ya. realidad sobrevaloraba el peso cubano cuando la situación de la economía cubana induce a una depreciación sistemática del peso cubano precisamente por el deterioro de la economía. Y esto lo que hace, cuando se sobrevalora la moneda nacional, todo lo importado se abarata y Cuba depende de la importación de combustibles. Por tanto, el combustible en Cuba resultaba barato en divisas en comparación con el combustible en otros países porque había sido sus precios en moneda nacional se habían establecido considerando una tasa de cambio total y completamente irreal. Ya. ¿Qué impacto va a tener esto en la economía doméstica? Pues el impacto que siempre tiene un incremento de los precios de los combustibles. Es decir, es un golpe durísimo a la economía familiar, pero también a la economía de las empresas, porque esto significa una elevación de los costos. Esto va a significar una elevación del costo de los servicios de transporte, de la electricidad. Se anuncia también el gas, pero además los combustibles afectan prácticamente a todo el sistema económico. Cualquier empresa, cualquier sistema productivo requiere funcionar con combustibles. Entonces, esto va a tener un efecto dominó sobre toda la economía y, por supuesto, va a elevar todavía más los precios en una economía que está afectada por una severa inflación motivada por un exceso de moneda, porque en definitiva el país viene acumulando unos déficits fiscales crecientes. Esos déficits fiscales crecientes los están monetizando, es decir, Ya. los están cubriendo con emisión monetaria y eso es claramente inflacionario. Si a eso se le suma la depreciación de la moneda, el hecho de que los actores privados en la economía tienen que acudir al mercado cambiario, en el mercado informal y por tanto necesitando importar cada vez más caro en términos de moneda nacional. Y si a eso se le suma una parálisis en el sistema productivo, estamos en una situación gravísima que, por supuesto, se refleja en un incremento de los niveles de precio. Mientras tanto, los ingresos de la mayor parte de la población, los ingresos de los jubilados, no se mueven y por tanto eso significa un deterioro significativo del ingreso real y del nivel de vida. Señor de Miranda, en la historia reciente de las naciones, de los estados, hemos visto con frecuencia cuando se altera el precio del transporte público o el precio de la gasolina, fundamentalmente estos dos, acaban siendo en un contexto de crisis o malestar social el activador de protestas que acaban luego sacando otro tipo de malestares de una manera evidente a las calles. ¿Cree usted, pasó en Chile y lo hemos visto en otras naciones latinoamericanas? Sí. ¿Cree usted que en Cuba se puede producir una situación similar dado el descontento social que hay subyacente controlado por esa represión que hemos visto en los últimos meses? Bueno, ya hubo una protesta el 11 y el 12 de julio de 2021 que el gobierno insistió y sigue insistiendo que fue orquestada desde el exterior. Eso no, en mi opinión, eso no tiene nada que ver con la realidad. Si la realidad es que esa protesta es una protesta genuina de la población cubana, como sencillamente como una reacción a las dificilísimas condiciones de vida que se tienen en Cuba y que se acumulan por décadas. Esto no es un problema reciente, esto es un problema que ya se acumula por décadas, es como una olla de presión que está a punto de reventar. Yo no puedo decir si esto
pues la verdad no, nunca me ha gustado, nunca me ha gustado aventurarme a suponer lo que pueda pasar. Pero en cualquier otro país, la respuesta ha sido que la gente salga a las calles. Yo no sé si eso va a producirse en Cuba. Lo que vimos en Cuba el 11 y el 12 de julio fue una represión violenta, incluso con la utilización de fuerzas no identificadas abiertamente como la policía o como las fuerzas del orden de Cuba, pero eran fuerzas de policía o relacionadas con la policía. Hubo una represión y el sistema judicial cubano reaccionó con una fuerza descomunal, produciendo condenas durísimas Yeah. por las protestas que en cualquier otro lugar del mundo no requeriría ir a un tribunal porque es un derecho por demás reflejado en la Constitución de la República de Cuba, el derecho a la manifestación, unos derechos que por cierto no están reglamentados por la ley y se sigue demorando el acto legislativo de regular esos derechos. Puede ocurrir una protesta, puede no ocurrir una protesta, no lo sabemos. Lo que sí vemos todos los días es cómo el país se desangra a través de la emigración. Es decir, la emigración está siendo en estos momentos una válvula de escape. Si mañana se cierra esa válvula de escape, yo no sé qué pueda pasar, pero evidentemente hay un viejo dicho que dice, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Mauricio de Miranda, doctor en Economía Internacional y Desarrollo, nos ayuda hoy a comprender la economía cubana. Señor de Miranda, gracias, feliz noche. Muchísimas gracias a ustedes.